A veces en medicina nos encontramos con paradojas increíbles, misterios en los que el simple hecho de intentar salvar una vida puede, por sí mismo, convertirse en un peligro. Hoy vamos a analizar a fondo el síndrome de realimentación, un fenómeno donde dar de comer a alguien que ha pasado hambre requiere un equilibrio, bueno, increíblemente delicado para poder sanar sin causar más daño. Muy bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con un capítulo bastante sorprendente de la historia. A partir de ahí, entenderemos bien el peligro, descifraremos la biología que hay detrás y finalmente llegaremos a la práctica clínica que nos guía hoy en día. Y es que para entender bien este síndrome tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una época de conflicto mundial y a un experimento científico superaudaz que sin saberlo sentó las bases de todo lo que conocemos ahora. Lo que es realmente interesante aquí es ver la cronología. El salto en el tiempo es tremendo, desde esas primeras observaciones durante la guerra hasta una definición formal décadas después y por último a las guías estandarizadas que se usan hoy. Es todo un viaje de descubrimiento. Este número es clave. 36. Ni uno más, ni uno menos. Ese fue el número de voluntarios, todos hombres, jóvenes y sanos, que fueron seleccionados de un grupo inicial de casi 400 para el famosísimo estudio de Ansel Keys. Su compromiso nos dio una perspectiva que hasta entonces era impensable. Este experimento demostró el coste tan brutal, tanto físico como psicológico, que tiene la inanición. Los participantes sufrieron unos cambios drásticos, en su humor, en su comportamiento, pero la verdadera sorpresa, la lección más importante de todas, llegó después, en la fase de recuperación, justo cuando empezaron a comer otra vez. Y fue precisamente gracias a esas observaciones de los años 40 que se empezó a identificar de manera formal un peligro nuevo. Uno que no venía de la falta de comida, sino curiosamente de su reintroducción. A ver, que quede claro lo más importante. Esto no es una reacción a un tipo de alimento concreto. No. Es la respuesta del propio cuerpo. Una respuesta, digamos, demasiado entusiasta y, por eso mismo, peligrosa al volver a recibir nutrientes después de un ayuno. El sistema sencillamente se ve desbordado. Y entonces, en 1990, todas las piezas del puzzle encajaron. Este consenso definió por fin el caos metabólico que caracteriza el síndrome. Ya no era solo un problema, sino que se entendió como una cascada de fallos, todos interconectados, que había que tratar en conjunto. Pero, ¿cómo es posible que lo que se necesita para sobrevivir se pueda convertir de repente en una amenaza? Bueno, pues la respuesta está en una especie de efecto dominó bioquímico, uno muy delicado que se pone en marcha justo en el momento en que los nutrientes vuelven al sistema. Y aquí se ve perfectamente esa cascada. Es un cambio súper brusco. El cuerpo pasa de estar en modo ahorro de energía a modo construcción. Y claro, este cambio tan rápido desborda las pocas reservas que le quedan al cuerpo, lo que provoca un colapso de los niveles de electrolitos que son esenciales en la sangre. En todo este lío hay una pieza fundamental, un protagonista clave, la tiamina, una vitamina del grupo B. Podríamos decir que es como la bujía que arranca el motor para metabolizar todo ese nuevo combustible. Sin suficiente tiamina, el motor metabólico no solo no arranca bien, sino que puede sufrir daños muy serios. Vale, ya entendemos el porqué. Ahora toca ver el quién. Los profesionales sanitarios usan unos criterios muy específicos para identificar a los pacientes que tienen más riesgo incluso antes de empezar ningún tratamiento. La prevención al final empieza con una buena evaluación. Por ejemplo, guías como estas del NICE, del Reino Unido, nos dan un marco súper claro. Usan métricas objetivas, como el índice de masa corporal o la pérdida de peso reciente, para clasificar el riesgo. Y esto es fundamental porque permite anticiparse al problema antes de que llegue a ocurrir. Claro, una vez que se entiende el riesgo, la solución es casi de sentido común, y se rige por un principio que es simple pero vital, la prudencia. La clave del tratamiento no es tanto qué dar, sino cómo, y sobre todo a qué velocidad se da. La idea principal, la regla de oro, es la cautela. Se trata de despertar los sistemas metabólicos del cuerpo muy suavemente, sin impactarlos con una sobrecarga repentina. Es un proceso de reaclimatación gradual a la nutrición. Y aunque puede haber pequeños matices, las principales guías internacionales están todas de acuerdo en este punto de partida tan conservador. Da igual que sea en el Reino Unido, en Irlanda o en Canadá. El mensaje es unánime. Hay que empezar con una cantidad de energía muy limitada. Como es de imaginar, el tratamiento no es una sola cosa. Es un proceso súper meticuloso con varios pasos. Primero se prepara el cuerpo, luego se administran los nutrientes con muchísima precaución y, lo más importante, se vigila muy de cerca cómo responde el organismo para ir ajustando el plan sobre la marcha y garantizar la seguridad. Y todo esto que hemos visto se resume en una sola frase. Una frase de Salomón y Kirby, que es simplemente perfecta. Captura a la perfección ese equilibrio tan delicado que hay que mantener. La nutrición es la cura, sí, pero un exceso de ella puede llegar a ser letal.
Al final, el síndrome de realimentación nos deja con esta pregunta, una pregunta profunda, que es tanto clínica como ética, sobre la naturaleza misma de la curación. Nos enseña que a veces el camino más eficaz para recuperarse no es el más rápido, sino el más prudente, el más medido.